Qué gusto estar con ustedes como todos los viernes. Te saluda tu amigo Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Gracias por estar aquí, familia. El tema de hoy. Por fin todo saldrá a la luz. Llegó el cambio de era. Bueno, entre otras cosas vamos a hablar de esto. Las noticias de la semana. Pues con todo cariño saludo a todos los que van llegando. Buenas tardes a todos y buenas noches allá en Europa. Y bueno, por acá los miembros del canal, ya vi que anda por acá Rocío Falcón. ¿Qué tal, hermanita? Bienvenida, bienvenidos todos. Y pues bueno, acuérdense que las preguntas, pues hasta que no hablemos de algunos temas primero que les quiero contar, pues no las puedo contestar. Entonces, bueno, nos vamos con esto. Pues tengo algunas cositas que comentarles interesantes, entonces vámonos acelerando, ¿verdad? Y pues bien, corre se va con lo siguiente es por Reuters, noticia en Moscú. Rusia, que preside el grupo BRICS este año, ha pedido a sus socios que creen una alternativa al Fondo Monetario Internacional FMI para contrarrestar la presión política de las naciones occidentales antes de la cumbre del grupo BRICS que se celebrará a finales de este mes. El grupo BRICS, que originalmente comprendía a Brasil, Rusia, India y China, se ha ampliado para incluir a Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Los principales funcionarios de finanzas y bancos centrales del grupo BRICS se reunirán en Moscú esta semana. Como ven, mi familia. Entonces, por este lado, pues son 11 países. Originalmente de los 5 que había, ahora son 11. Y con estos 11 los que no sabían, pues se tiene la mayoría del control del petróleo por los países productores de petróleo. Se la están poniendo difícil al cabal. Esto, y cada vez va a estar más difícil. Hay rumores de que se cree que en esa próxima reunión de todos los países BRICS, no la que viene esta semana, la nueva cumbre, ay, perdón por el ruidote, pero bueno, cuando se reúnan, se cree que ya es una junta para empezar a dejar de utilizar el dólar, para que entre ellos se comercialice el petróleo solamente en monedas de los países BRICS, que está respaldada con el patrón oro. Bueno, antes de seguir, ahora sí vámonos con sus preguntas. Sus comentarios, recuerden que sí los leo más al ratito, cuando tenga chance, buena noche, me voy a poner a leer todos sus comentarios, ¿vale? Entonces, con todo gusto, mientras por acá, pues vamos checando algunas preguntas que quieran hacer. O sea, pueden ser al respecto de lo que acabo de decir. No me puse la corbata dorada porque, bueno, no es que no me la ponga y no quiere decir que ya puedo hablar de ciertos temas. Aquí está. Ahí está presente la corbata dorada. Entonces, quiere decir que no puedo contestar a ciertas preguntas. Los que me han seguido ya saben de qué se trata. Ok. Por acá hay una pregunta. Déjenme leerla antes, espérenme. Alan, precisamente lo que estoy diciendo. El tema que me estás preguntando, hay 16 Castellanos Hernández. No puedo contestar tu pregunta, mi hermanito. Ok. Bueno, si me sigues desde hace tiempo, o si ves los videos de hace un año para acá, sabrás el por qué no. Pero bueno, y no es que no quiera, es que no puedo. Me prohíben hablar de ese tema. Chío Falcón dice: excelente tarde, familia cósmica, un abrazo de luz para todos, doy gracias por este momento presente que nos reúne para recibir por medio de las paradas de Alex tan buenas noticias. Gracias mi Chío. Bueno, por acá es mi Chío, gracias, eres miembro del canal. Y vamos por acá, otra pregunta. Armando Ruelas dice: buenas tardes, hermano Alex, de alta vibración. Igualmente, hermanito. Pregunta: ¿qué opinas de la fornicación? ¿Crees que drene tu energía aún así sea con tu pareja que amas? No, definitivamente no, mi hermano. Si fuéramos imanes, magnetos o algo que atrae cosas, que se ha dicho muchas, perdón, pero para mí son estupideces, de que con todas las personas que has tenido relaciones sexuales con amor, sin amor, el punto es de que no te jalas nada de la persona, ni ella se jala nada de ti. De hecho, todo el tiempo nos jalamos energías de las personas. Cuando está muy negativa una persona, está en una crisis, está llorando, sí llega uno a jalarse cosas, hasta así. Si lo vamos a ver por ese lado, claro. Pero ya habiendo una unión de cuerpos y almas, no
no te jalas nada. Perdóname, pero eso es un absurdo. Y menos de la persona que amas, ¿no? O sea, muchísimo menos. Entonces, por ese lado, quédense tranquilos. Ahora sí que cada quien con sus changos. Vale. Ok, este tipo de preguntas. Gracias, Michio, por contestarle. Ya le había contestado también a AI16. Gracias por reiterárselo. Muchas gracias, Michio. Ok, por acá. Bueno, vámonos por acá también. Buenas tardes. Buenas tardes a todos que van llegando. Abrazote grandote a todos sus países que me están escribiendo y viendo en este momento. Y bueno, que no me estés viendo en este momento, te saludo también. Ok, dice otra pregunta por acá. Harold Enrique Vaquero Ñate dice: buenas tardes, Alex, saludos desde Colombia. Saludos hasta Colombia, mi hermano Harold. Pregunta: ¿qué pasará con los abuelitos abandonados en albergues? Hablo de la RB, ¿quién los representará? Miren, me llegó una noticia por ahí, creo que Sky, no sé quién vio los últimos videos de Sky, no lo encontré. La verdad no tenía tiempo para verlo, el último que yo vi era de hora y media, no tenía chance para estarlo viendo, pero bueno, por ahí vi un resumen y por lo que más o menos, que incluso comenté parte en ese video, pero no tanto por Sky, sino de Benjamin F. o B. Fulford, ¿vale? Por ahí comenté algo parecido. Se cree que Sky está avisando que de repente si alguien tiene algunos, pues no viejecitos abandonados, sino que están en algunos asilos, y de repente les avisan que, oigan, vinieron los militares y se llevaron a su pariente, ¿no? Dicen, no se asusten, los están llevando a las camas médicas, sobre todo a los más graves, los más viejecitos, los más enfermos, que puede llegar a pasar. Yo lo tomo con pinzas, sinceramente, no podría yo dar por fehaciente, aunque venga de Sky, no podría yo dar por fehaciente esa noticia, pero si llega a pasar, entonces ya saben, ¿no? ¿Dónde está su pariente? En algún momento se cree que dice Sky que se van a comunicar los militares con ustedes. Oye, tenemos a tu pariente, a tu papá, a tu abuelito, tu bisabuelito, tu tatarabuelito, lo llevamos al hospital, a las medbeds, para que se cure. Entonces, vamos a tomarlo con pinzas, pero ojalá que ya sea, ¿verdad? Ya hace mucha falta. Y bueno, entonces, a los que están abandonados en albergues, pues si no hay quien lo represente, de todos modos la cosa va a cambiar con Nesara Gesara. Y de ellos van a ver primero, ya sea que tengan parientes quien lo represente o no, Harold, va a haber gente, humanitarios que van a ver por ellos. Entonces no van a estar desprotegidos, no te preocupes. O sea, que no se preocupen, ¿vale? Ok, por acá, vamos a ver. Otra preguntita, como dicen allá en Sudamérica, otra preguntita y nos seguimos. Vamos a ver. Sol pregunta: hola Alex, ¿los replicadores que habrá en cada casa será para generar alimentos, ropa e insumos de forma gratuita? Ya no habrá comercio, saludos. Efectivamente, mira, hasta los últimos informes que tengo, Sol, sí, ya se cree que va a ser así, se cree que no va a ser inmediatamente, porque necesitamos aumentar nuestra vibración. En la medida que la gente vaya creciendo espiritual y emocionalmente, internamente, es en la medida que van a ir soltando este tipo de tecnologías para cuando ya no se requiera el comercio, ya se deje descansar a la madre tierra. Para eso van a estar los replicadores y sobre todo acompañados de su contraparte, que son los utilizadores, que es en donde se arroja toda la basura, lo que ya no se ocupa ahí. Igual se arroja ropa, se arroja comida, sobrantes de comida, se cree que al mismo lugar se van a aventar los platos, cubiertos, todo lo que ocupes, van a ser de un solo uso. O sea, se va a acabar el gasto de agua que se utiliza para lavar los trastos, la loza, ¿no? La vajilla. Pero hasta que no estemos preparados para eso, no va a llegar. ¿Por qué? Imagínense que no han atrapado todos los oscuros, que sigue todavía algo de violencia en el mundo, y dan replicadores. Y a algún asaltante se le ocurre replicar un arma de fuego. Qué bonito, ¿no? No, hasta que no se esté totalmente seguros la alianza de que no va a suceder eso, van a comenzar a soltarlos, hermanita Sol, o hermano Sol. Ok, acá me brinqué una pregunta que estaba más arribita, de Ramón Montes Guadiana. Ramón Montes Guadiana dice: buenas tardes, Alex. Oye, ahora sí ya llegar los días de oscuridad. Pues no se sabe, mi hermano. En la oscuridad depende. El ser humano puede estar sumido en su oscuridad
por no trabajar su interior, o puede estar brillando en el cielo, brillando en quinta dimensión aquí y ahora. ¿Vale? La oscuridad no es más que la gran maestra para el ser humano. Ok. Bueno, ahora sí. Armando Ruelas, ¿qué opinas de la energía Kundalini? Que está en todo. El Kundalini no solamente habla de nuestra energía Kundalini, la Tierra tiene su Kundalini. Y efectivamente, pues, si me es más fácil que me expliques más ampliamente tu pregunta, Armando, con todo gusto. Pero Kundalini lo hay en todos lados. Es energía. Dale, corre y se va con la siguiente. Dice, por fin todo saldrá a la luz. Ojo con este bombazo. La portavoz del gobierno ruso, María Sayarova, convierte la red de chantaje a través del tráfico sexual liderada por Puff Daddy en un asunto que afecta al Tribunal Penal Internacional, al denunciar el caso de Justin Bieber y relacionar la red con la estructura de poder de Washington, D.C. Ojo. Como viene diciendo un servidor, bueno, de quien tome la nota, no es bien, pero bueno. La red de chantaje sexual de Puff Daddy no es un caso aislado, sino que involucra a las altas esferas de Estados Unidos. Al sugerir la intervención del Tribunal Penal Internacional, lo que está diciendo la representante del gobierno ruso es que, dado que son las propias estructuras de poder de Estados Unidos las que están involucradas en la red, ha de ser una autoridad supranacional la que juzgue. Jaque mate, señoras y señores. Como ven, esto es excelente. Ya hay una persona pública que está haciendo y de un peso importante que tiene autoridad para pedir que esto se haga público a nivel mundial y que sean juzgados los responsables, no solamente por la Corte de los Estados Unidos, sino la Corte Mundial. Esto viene bueno. otro punto más en el escalafón que vamos avanzando y esperando todos. Eso es excelente noticia. Pero bueno, vámonos por acá. Ahorita continuamos con las preguntas. Edison Sojo Castillo. Acá está. Hola, dice saludos. Hola, ¿por qué están cobrando la tarjeta QFS de débito? Mi hermanito Edison, llevamos meses diciéndoles, y no solamente en mi canal, en muchos canales, que no pague nada, eso es un fraude, lo que te están queriendo cobrar es un fraude. No va a haber cobro porque nadie te abre una tarjeta de débito de QFS, va a ser gratuita. Así es que no caigas en esto y por favor, quien está oyendo esto y no sabía, por favor, no paguen un centavo. Hay personas que se están dedicando, sobre todo en el Facebook, en algunos grupos, a invitarlos a que yo te ayude a abrir tu cuenta en el QFS, y luego le sacan dinero o le sacan los datos, que también valen mucho y son importantes, así es que no les den ni datos ni les den dinero, es un fraude, por favor no caigan en eso, ¿vale? Ok, y eso sí estoy seguro de lo que estoy diciendo, no te estoy diciendo, Edison, que a lo mejor te están queriendo, no, ten cuidado, es un fraude, literal, ok. Ahorita va a haber más fraudes que nunca. Entre más nos acercamos, más los oscuritos andan tratando de ver qué dinero te roban. Okay. Y digo oscuritos porque son la plaguita, son la pelusa de los meros, ¿no? Los otros ojeis andan aventando huracanes al mundo. Ahorita hablamos de eso. Ok. Dice Raúl Armando Valle Méndez. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Será cierto que el 15 de octubre nos mandarán un pitido anunciándonos el sistema de transmisión? No sé, mi hermano. Hasta donde yo sé, nadie va a saber. Simplemente llega y se acabó. Ya no hay internet. Pues a ratito llega. No, anoche me quedé como 20 minutos sin internet y dije, caray. Yo creo que chance ya están, No, más bien no fue por ese lado del sistema de transmisión, ni fue el apagón. Lo que pasa es que también las energías que manda emitido, las tormentas solares, de repente hacen que fallen la transmisión. Por cierto, si se me llega el internet, pues pido comprensión, no se salgan, no se vayan a salir, yo lo reactivo en cuanto llegue el internet, espero que no tarde. Y si cae efectivamente el apagón, pues ya nos veremos otro día, le apago aquí y ya nos vemos. Nos seguimos comunicando en Telegram. Bueno, cuando llegue el apagón se cree que nada más va a funcionar Signal y Telegram. El teléfono lo vas a utilizar solamente con llamadas de SOS, pero no vas a poder utilizarlo para nada más que con tus familiares, amigos o gente que tenga ¿cómo se dice? Que haya bajado la aplicación de Signal, que es muy segura, y la de Telegram.
hasta donde yo sé, más Signal que Telegram. Pero bueno. Pero entonces se cree que con esas vamos a poder comunicar. Y si no, pues ya nos veremos después del apagón del otro lado. Como dicen, nos vemos del otro lado. Liliana R. Contestando tu pregunta, es parecido a lo que estoy diciendo ahorita, hermanita. Va a ser a nivel mundial. Ok. Gabriela Howe, 220, mi like. Número 220 de like. Gracias, gracias. Muchas gracias por su like. No, regálemelo si le está gustando. No cuesta nada, es gratis. Pásale, pásale. Un gusto compartir este tiempo. Un enorme saludo, querido Alejandro. Bueno, buena noticia. Gracias, Javi. Gracias, Gaby. Gaby Howe. Ok. Sol pregunta, dice, ¿por qué se desplomó la bolsa con anuncio del robot taxi del señor Elon Musk? Son movimientos especulativos de la bolsa, hermanita. No solamente lo de la bolsa de valores han dado muy mal. Nos hacen creer que va muy bien, pero en realidad están hechas pedazos. En realidad es así. Entonces, no solamente es por Elon. Y si no, pues, más que nada, la cuestión de Tesla es más especulativa en la bolsa que lo que le interesa fabricar bien a Elon. Digo, está enfocada en otras cosas más importantes para la humanidad que seguir haciendo coches eléctricos, ¿vale? Pero bueno. Ok. Armando Ruelas, interesante pregunta. Dice, hermano, tengo una pregunta. ¿Existe un destino predestinado o tenemos libre albedrío? Armando, te voy a contestar que las dos. Es exactamente las dos. ¿Por qué las dos? Tú ahorita en este momento, ustedes ahorita estamos viviendo un aquí y ahora, un presente. Si de repente... Y ese destino con el que estás ahorita en este presente, en esta vamos a llamarle esta línea de tiempo, está marcado, ya está predestinado, ya escribiste tu destino. Pero lo podemos cambiar a libre albedrío por cualquier decisión que tomamos. Si tomamos una decisión de hoy voy a estudiar, voy a tomar un curso o un diplomado para dar lecciones de baile. Ahí en ese momento cambia tu destino. Tu línea de tiempo se abre para otro lado y se mueve y se vuelve a escribir y está destinado. Cada decisión que tomamos nos mueve de línea de tiempo o destino. O sea que las dos son correctas, Armando. Tenemos libre albedrío y también todo está escrito. Pero con cada decisión cambia. Ok. Escorpión Negro dice, buenas tardes, el sistema de transmisión va a dar en Colombia también, en todos lados. En todo el mundo, hermano. Ok. Ay. Ya se me movió esto, pero bueno. Por acá me quedé. Enrique Galvez dice, Alejandro, genio, gracias. Gracias, la buena. Gracias, mano. Saludos desde Argentina. Consulta, en la provincia en donde vivo los gobiernos son muy corruptos. Cuando venga el despertar, ¿qué va a pasar con estos gobiernos? Ya se los he dicho en varios videos, mi hermanito. Van a ser eliminados. Y si llega antes esta limpieza, no van a terminar su sexenio o sus 4 años de compromiso y van a ser arrestados. Quien deba algo va a pagar. Definitivamente. El QFS no va a dejar a nadie que deba algo. ¿Vale? Por eso urge que entre ya. En todos lados la corrupción está tremenda. Sobre todo en los países de acá de América, ¿verdad? Y allá también en Europa y en Asia, caramba. Ya urge esta limpieza. Ok, Gesara QFS 2020, Prosperidad Salvador, dice, es mi nombre en mi canal de Telegram. Tengo mucha info de Russell, Jay, Goldie, Kimberly, Ann, Gogan. Es importante que los conozcas y los incorpores en tus informes. Son importantísimos en el plan. Gracias, mi hermano. Tú tienes tus fuentes, yo tengo las mías. Con todo gusto, pero pues cada quien le buscamos por lo que nos vibra allí. No sabes cuántos pseudoinformantes yo he sacado. No dudo que los tuyos sean fidedignos. No los conozco, nunca he escuchado de ellos. Pero pues cada quien con lo suyo. Te lo agradezco de todos modos. Sol, los jesuitas demandaron al Vaticano. Esa es buena noticia. Pásame el dato, Sol, allá por Telegram si puedes, ¿no? O por el medio que puedas. Ahí están mis redes sociales abajo en la descripción del video. Mira, que esa no me la sabía. Qué buena. Es buena noticia, gracias, Ok. Ok, Diego F. Jaramillo. Lo mismo que hace rato le estoy diciendo.
Dice, ¿es verdad que hay que pagar $100 para poder agendar una cita en las camas Medved según algunas páginas? Mi hermanito, nuevamente, es fraude. Las camas Medved se ha dicho hasta el cansancio. Lo ha dicho hasta el cansancio Sky. Yo se los digo hasta el cansancio. No van a ser con algún costo. Van a ser gratis. Si te sacan $100 ya perdiste ese dinero. Te están robando. Sale. Hay unas camas médicas que ya salieron, que están, según yo, son inventadas en Brasil. Me pasó el dato un amigo ayer. Que sí tienen costo, no son las Medbeds, pero están curando altamente, hasta cáncer. Esas, si no se quiere alguien esperar, yo espero tener el dato pronto de dónde van a estar, si hay en México, en algunos lugares, por lo menos sé que en Brasil creo que están. Sí tienen un costo, pero está garantizado de que hay gente que hasta se cura de cáncer. Entonces, no son las Medbeds, ni regresan la edad a como uno tenía 30 años. No, pero están funcionando. No es fraude, ahí sí están diciendo, no son Medbed, pero tenemos esta tecnología. Quien la quiere usar va a tener que pagar. Quien no, pues nos esperamos a las Medbeds, ¿vale? Ok, bueno, última pregunta y vamos con lo que sigue. Enrique Galvez dice, otra consulta, acá en la provincia donde vivo hay mucha minería, Barrick, se está llevando todo el oro a Europa. ¿Qué va a pasar con ese oro que es de Argentina? ¿Volverá al país? No tengo la menor idea, mi hermanito. Sinceramente no sé qué está pasando allá, por qué se está mandando oro. Sí, es que es cierto. No dudo que lo que me dices es cierto, pero yo no lo he visto. Esa noticia no la he escuchado. Había un rumor por allí también. Milei había mandado oro a Inglaterra. No se sabe. ¿Qué tal si es donde se va a distribuir todo? ¿No? ¿Qué tal si eso depende para que la economía de Argentina funcione mejor? ¿No? ¿O lo está sacando para su propio beneficio personal? No se sabe. No sabemos qué pasa, hermano, sinceramente. Ok. Bendecida también Lúcicas, también bendiciones de aquí, hermanita chilanga, paisana. Ok, hablarán acá en Brasil que Gesara ya empezó. ¿Hablarán o hablan? Porque no me escribiste bien, Carlos. No sé, mi hermanito, no puedo confirmarlo, pero yo también he escuchado rumores que supuestamente, no, que en Brasil ya comenzaron a pagar a algunas ballenas. No puedo hablar de este tema, pero nada más te puedo decir eso. Y que Nesara Gesara, sé que en algunos estados en Estados Unidos por abajo del agua ya ha comenzado. Y se cree que si sigue esto así va a ser en todo el mundo por abajo del agua. ¿Qué importa? No importa que se anuncie o no. El chiste es que empiece, ¿no? Ok, ahora sí vámonos con... Permítame. Permiso. Ok, familia, vámonos con lo que sigue. Buenas noticias para España, o como lo quieran tomar. ¿Regresará a la peseta tal como filtró Charlie Worth? El asesor presidencial ruso Yuri Oshakov anunció nuevas iniciativas BRICS para aumentar el uso de monedas nacionales en el comercio, respaldadas por desarrollos de infraestructura financiera como una plataforma para toda la esfera BRICS y sistemas espaciales de intercompensación. Sí, intercompensación, leí bien. Esta medida tiene como objetivo simplificar las transacciones entre las naciones miembros y reducir los costos comerciales. Mientras tanto, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, destacó las artimañas occidentales en curso para interrumpir la unidad de los BRICS, que en cambio han fortalecido el interés global en el bloque. Yo ya había escuchado esto hace un par de años o más, en donde todos los países que forman el bloque de la Unión Europea fue del cabal, definitivamente. El euro fue un invento del cabal. Y lo mismo querían hacer con América, querían hacer el amero. Después iban a unificar una moneda mundial para seguir con su agendita, ¿vale? Para 2030, que no se va a llevar a cabo, por cierto. Y no se hizo. Y se salió por ahí que estaba muy mal hace tiempo Grecia, el Brexit que salió, el euro la libra esterlina salió porque estaba más alto que el euro, no le convenía. En fin, el chiste es que se cree que cuando se deshaga la Unión Europea, cada país va a recuperar su propia moneda con su validez respaldada en oro, y por lo visto pues ya hay un anuncio, ¿no?, por ahí de que por lo menos la peseta regrese.
A mí me da gusto porque España estaba mucho mejor cuando tenía pesetas que cuando entraron al euro. Se volvió carísimo después todo en Europa. Allá en España sobre todo. Ok. Um, ok, vámonos por acá también. Con más preguntas. Dice, muy buenas tardes, hermano Alex de Luz. Gracias. Las camas médicas, ¿cómo serán repartidas por países de cuántas les toca y las concentran solo en departamentos principales y municipios de cada región? No, mi hermanito, hasta donde yo sé, van a estar completamente bien dotado cada país, cada región, cada pueblo para que tengan acceso a estas medbeds. No va a ser unos más y otros menos, aquí va a ser para todos, ¿vale? Por eso no se preocupen. Caleb Torres, perdón, no puedo contestar a tu pregunta. Esa está, si como ya les había dicho, la corbata dorada está presente y los que me siguen saben qué significa mientras esté presente. Entonces, mientras Caleb, perdón, no puedo contestar a tu pregunta. Ok. Ok, vamos a ver. A ver, Armando Ruelas dice, pregunta hermano querido, gracias. Cuando venga el flash solar grande, ¿qué tan cierto es que habrá auroras boreales verdes en todo el mundo? Pues pueden ser de cualquier color, mi hermano, no importa el color. Si ya se están viendo con estas tormentas que hemos estado teniendo, que ahorita les hablo de la última que entró, se pueden llegar a ver quizá hasta en el Ecuador. Sobre todo más seguro en los países del norte, del Ecuador para arriba. Pero tanto que sean verdes en todo el mundo, hermano, es que hay rosas, hay rojas, hay el color del arcoíris se pueden ver. Prevalecen más las verdes, pero el color verde, pero se cree que puede ser de cualquier color. Y sí, lo que dices es cierto, se podrá ver incluso, se cree que en todo el mundo cuando venga el gran flash solar. Y quizá no importe tanto lo que estás viendo, sino lo que estás viendo hacia tu interior cuando llegue el gran flash solar. Ok. Ok, vámonos por acá. ¿Quién más? Santiago, ¿qué hubo, hermanito? ¿Cómo estás? Ajo, bendiciones, saludos a ti, a Fabi. Siempre presente, aunque no escriba. Soy tu fan. Gracias por tanto. Ahora amo cantar en ceremonia con todos los que se suman. Luz y amor para todos. Con todo el corazón, mi hermanito. Muchísimas gracias por tu apoyo y en la ceremonia. Te lo agradezco con toda mi alma. Ajo. Evelyn Eguía, buenas tardes, hermano Alex. ¿Cómo te encuentro en Signal? Híjole, hermanita, es que mira, en Signal tiene uno que tener el contacto directo con la persona, su contacto, perdón, pero yo por aquí no paso mi teléfono. Si gustas, mándame un De hecho, miren, les soy sincero, durante el apagón, no creo que haya noticias de nada. La alianza por allí. El hecho de que yo tenga la corbata dorada fue una petición de la alianza de que ya no hablara más de ese tema, los que ya saben, y el que no investigue en mis videos anteriores, del por qué no puedo hablar de ciertos temas. Se cree que cuando llegue el apagón, aunque podamos comunicarnos por Signal, de preferencia, no. Vamos a estar únicamente comunicados con familiares, con amigos, los más cercanos, porque de ahí depende la ayuda de que mucha gente no haya podido hacer una reserva de comida, de lo que sea. Entonces es más importante atender a las personas que necesitan ayuda o necesitamos ayuda. Se cree que la alianza va a participar para que no le falte comida a la gente durante ese tiempo, pero no se sabe. Por lo pronto, tenemos la obligación de ver por nuestros hermanos, vecinos, amigos, parientes, en la medida que podamos ayudar. Quien pueda ayudar y quien necesita ayuda, pues necesita levantar la mano. ¿Vale? Entonces es más importante eso que cualquier noticia. Ya estaremos comunicándonos del otro lado cuando pase, Evelyn, con todo gusto. ¿Vale? Ok. Que Nia, tu pregunta ya la contesté, hermanita, gracias. Sus comentarios con todo gusto los voy a leer más tardecito. Ahora aquí anda un miembro del canal, dice Geranios, volver a lo natural. Buenas tardes, saludos desde Chile, un abrazo. Igualmente, Geranios, con todo el corazón. Bien, gracias que estás por aquí también y gracias por ser miembro del canal. Con todo el corazón, recibido con amor tu donativo. Gracias. ¿Cuál es la aplicación aparte de Telegram? No, hermanita, no hay otro canal más que de Conciencia en Amor Sagrado. Nada más está en Telegram y está en Facebook, cosa que también quizá no tarde mucho en eliminar mi WhatsApp y eliminar mi cuenta de Facebook, ya que pertenecen al cabal. Desgraciadamente ahorita por lo pronto no han censurado gran cosa. Mientras no me estén fregando que empiecen a censurar lo que uno sube, ahí estamos, y si no se van al carambas. Vale.
Perdón, o si la alianza toma el grupo Meta, con todo gusto ahí se queda. ¿Verdad? Permiso, familia. Con todo el corazón, María Magdalena. Por acá dice... última pregunta, sí. Vamos con lo que sigue, perdón. Ok. Dice Inversiones Luzgar SAS. Perdón. Hola, Alex. Con Freddy de Colombia. Hola, Freddy. Ya faltan solo 25 días para las elecciones en Estados Unidos y ningún cambio. Que casi todos los divulgadores decían que el güero de las trompetas volvía por fraude electoral. Es que sí, estoy muy de acuerdo y muy de acuerdo con ellos. Ahí te va. Hay una posibilidad, más bien dos posibilidades de que no se lleven a cabo las elecciones en Estados Unidos. La primera, y la que sería más fuerte, o las malas noticias, sería de que el cabal consiguiera, o sea, los demócratas, consiguieran una guerra, o que Estados Unidos participe en una guerra. Abiertamente declara una guerra contra tal país. Cuando eso sucede, se anulan, si es tiempo de elecciones, se anulan. No hay elecciones hasta que termine la guerra. Que sería el peor de los escenarios. El mejor de los escenarios, para que no hubiera elecciones, sería que el caso Bronson procediera y que el güerito de las trompetas reivindicaran que efectivamente él ganó en 2020 y le dieran el paso a continuar con la presidencia. Y obviamente al residente de la Casa Blanca, el que está el usurpador, sería atrapado, pero ya sabemos que él ya ni existe siquiera aquí, ¿no? Al actor que lo representa, tiene que ver todo el mundo que es atrapado. Entonces, eso sería por las cuales no habría elecciones. Si todo corre, va bien, habrá elecciones. Vale. Ok. No. Franco Montari dice, buenas tardes. ¿El dólar se destruirá de la noche a la mañana o de poco a poco? No, Franco, va a ser un proceso largo, porque hay muchos países que si lo hacen, quedarían en la quiebra. Va a ser poco a poco. Ok, vámonos con lo que sigue. Y lo que sigue es... llegó el cambio de era. Sí fue llegó el cambio de era. Llegó la eyección de masa coronal esperada. Desde nuestro sol local, ayer 10 de octubre de 2024 llegó a la Tierra y antes de lo previsto la eyección de masa coronal esperada, la eyección de halo completo generada por una gran llamarada X1.8 del día 9 de octubre de larga duración. Hay datos aquí un poquito complejos, no, algunos podré decirles qué significan, otros no, pero bueno, la mayoría no. Dice, hemos recibido en nuestra magnetosfera, en nuestro escudo magnético, un gran impacto de eyección que, según los expertos, se debe a la gran velocidad nunca vista. 5.176 kilómetros por segundo de esa eyección que está en este momento generando una tormenta geomagnética grado fuerte G3, KP7 y puede pasar a grado severo G4 en el transcurso del tiempo. Estaremos al tanto. Al mismo tiempo ya tenemos más de 30 horas de tormenta de protones al borde del grado fuerte S3. Estas siglas, perdón, no las comprendo, pero se los paso para quien sí. La primera vez en este ciclo solar 25. En mayo, en otro tiempo de gran intensidad, llegamos hasta el grado moderado S2, o sea que sería peor todavía que la de mayo. El viento solar ha subido muchísimo, llegando a más de 780 kilómetros por segundo. Nunca visto así, como otros parámetros solares como el BT. Al mismo tiempo ya teníamos 5 superllamaradas clase X en una semana. Sé que clase X es muy fuerte. Y 5 de un jalón, está cabrón. Dice, toda esta intensidad solar nunca vista nos da la señal esperada del segundo mini flash solar. Ojo. Que nos anuncia otra vez un gran cambio de era. O sea que esto nos están diciendo, esas llamaradas solares o eyecciones de masa coronal, nos están avisando que ya estamos entrando en la era de Acuario. El detonante
El detonante especial nos lo entrega el grado de magnetismo de la eyección de masa coronal, que tiene que ver con el índice BT. Es el parámetro que mide de alguna manera la intensidad de la luz fotónica. Eso es lo que es BT. La luz fotónica, una especie de luz divina. Como ya dijimos, vendrá más limpieza astral y física a todo nivel, que poco a poco iniciará la liberación de nuestro planeta y con ello la salida de la oscuridad del este. Salida de oscuridad de este, o sea, de la oscuridad. No del este, no, de este. Bienvenido el inicio de la liberación de la humanidad. Compartido por Emma Rujo de Sirio Alfa. Nota de tu servidor. Recordando que el 19 o 20 de noviembre regresa Plutón a la constelación de Acuario, dejando a Capricornio atrás, y esto significa que Plutón regresa a la luz, después de estar en la oscuridad de Capricornio a principios de septiembre. Ojo, el 19 o 20 de septiembre que regresa Plutón a Acuario, a la constelación de Acuario, es cuando se empieza a abrir la luz, y de ahí va a permanecer durante 20 años. O sea que nos esperan 20 años de luz. Los grandes cambios se cree que van a ser ya comenzando este año. Quizá veamos el principio, no todos, ni por completo, pero es el gran inicio. Algo importante se viene, lo que es octubre y noviembre. Vamos a estar al pendiente, ¿vale? Permiso, familia. María Gabriela, ¿las camas médicas y los Q-Phone hay que pagar algo? No, ya se les dijo que no. Ok, y si te cobran algo, alguien te quiere cobrar algo, te está robando, o queriendo robar. Dice Armando Ruelas, pregunta a mi hermano, ¿con las parejas el destino o el libre albedrío funciona igual? Si yo quiero a la pareja que quiera, la tendré o la que se me haya destinado. Es parte de tu evolución, mi hermanito. Si tú eliges una pareja y no tienes, pues sí. Ahora, si quieres elegir de a 2 o 3 al mismo tiempo, pues ahí sí el karma te va a perseguir y te la va a cobrar. Vale. Ok, no, mi hermano, eso es más bien evolutivo. Y cada pareja que tenemos nos enseña algo. Es para eso que tenemos que estar juntos, para ambos aprender algo. Si no se aprendió nada, se acaba pronto. Si va a aprender algo importante, puede ser que se quede mucho tiempo. Ok. Ok, dice por acá. Evelyn Hernández, no puedo hacer abierta tu pregunta, hermanita. Bueno, voy a tratar de disfrazarla por la cuestión de la censura aquí, porque el algoritmo me friega con ciertas frases. Buenas noches, dice, ¿qué pasará con los niñófilos que han quedado libres sin hacer justicia a los niños? El QFS, ya se los he dicho, hermanita, el sistema cuántico, no FS, no es sistema cuántico financiero. Es el sistema cuántico. Va a saber dónde se esconden, quién tiene esa porquería de mente, y van a ser detenidos. Vale. Los que mientras tanto lo sepan, la alianza, los famosos por lo menos los van a detener, con pruebas. Y después que entre totalmente activo en la cuestión legal el sistema cuántico, van a saber perfectamente quiénes son, dónde están escondidos, y va a hacer justicia. Vale. Ok. Dios te bendiga también, Sandrita. Ok, Sandrita Lucía Ramos. Anima Studio dice, ¿qué opinas de estos ataques de Israel al Líbano? ¿Son movimientos del Cabal? Sí. No es Israel, ojo, es que son los dirigentes. Y sabemos que son los israelitas, pero no son los judíos sionistas, los del Cabal. ¿Vale? Son los que, acuérdense que es la cabeza que hay que cortar al final. Terminando Israel, se abren muchas cosas. Por eso es importante que caiga Israel, por algo lo dejaron para el último. Ok. Luz Daisy Velázquez, no sé dónde das tu información, hermanita. Eso se aclaró hace mucho tiempo, pero te lo voy a aclarar yo. Dice, ¿crees que el güero de las trompetas está involucrado en el caso Daddy? Ya que muestran algunas fotos que lo involucran. Realmente soy segura de él. Hermanita, se le está queriendo embarrar e involucrar al güerito de las trompetas con todo este rollo. No es así. De hecho, él estuvo implicado, estuvo como un agente infiltrado en las fiestas que hacía Epstein y el Daddy. Entonces, no es que él estuvo como un elemento infiltrado para sacar datos y tiene mucha información
de quienes estaban sobre todo aliados con Epstein. Fue por eso, pero nunca estuvo a favor. O sea, de hacer esas porquerías, no. María Gabriela, ¿cómo se activa el QFS? ¿Hay que tener dinero en la cuenta bancaria? No, hermanita, ya está activo. Mientras tengas un ADN en tu cuerpo y estés viva, tienes una cuenta en el QFS. Ya se les avisará en su momento. Y esta noticia ya hace mucho tiempo la di. Échate un clavado en unos videos de julio de 2023 para acá. Ahí puedes encontrar la respuesta, ¿vale? Sobre todo los en vivos. Ok. Christopher Ulloa, resuena mucho lo que están... Perdón, Christopher, no puedo contestar tu pregunta. Ok, por la corbata dorada. Las dos preguntas que hiciste. A la fecha. ¿Crees que lleguemos a la fecha de las votaciones de Estados Unidos? Pues espero que no se acabe el mundo antes. Que nos vaya bien después del 5 de noviembre, ¿no? No, hermanita, no sé si va a haber... Si entendí tu pregunta. No sé si vaya a haber. Yo las contesté hace ratito. No estoy seguro si vaya a haber elecciones o no. Pero lo que pasa no importa. Todo está, de todos modos, estamos protegidos por la alianza, las tres alianzas. Sí sabían que son tres alianzas, ¿no? Y si no se los digo, está la alianza de los hermanos galácticos, la alianza terrena y la alianza intraterrena. Los hermanos que viven también dentro de la Tierra. Vale. Que no es plana. Entrada, ya hemos aclarado ese tema también. Ok, por acá vamos a ver. Ok. Dice María Magdalena Cumbay Méndez, en Paraguay también tendrá GESARA, en todo el mundo, hermanita, en todos los 209 países que firmaron. Y país que no haya firmado, más adelante, o antes, que no haya firmado un acuerdo para entrar con GESARA, no va a poder exportar, importar nada. Va a tener que adaptarse porque se adapta. Si es que quiere seguir comercializando. Si es un país totalmente autosuficiente y no le interesa, pues adelante, ¿no? Pero con el exterior no podrá hacer ningún trato. Igualmente desde España, Amparo, también para ti. Ok, Ivo D dice, hoy las antenas y el plan mensual de Starlink son muy caras en comparación a otros servicios de internet y telefonía. ¿Va a ser gratis Starlink en el futuro o por lo menos va a bajar su precio? Sí, a las dos preguntas, mi hermanito. Es muy caro ahorita. Pero tienes una ventaja, que si tú agarras una antena y te vas a pleno desierto y pones la antena, tienes internet en donde no existe. Donde no hay internet ahí puedes tener, ¿vale? La segunda es que dicen que no es muy buen servicio. Digo, si está nublado, pues no vas a agarrar muy buen internet, pero vas a tener. El siguiente es que sí, efectivamente, durante el apagón se cree que lo único que va a servir para tener internet por medio de Signal y quizá Telegram, va a ser por medio de Starlink. Se cree que hay que poner el teléfono, hay que ponerlo en modo avión para que se conecte al satélite de Starlink y va a ser gratuito. Si no funciona, quítale del modo avión. Los datos que yo tengo es que nada más es así. Vale. Ok. Qué alegría, dice, me daría volver a la peseta. El euro ha sido lo peor, ¿verdad que sí, Amparo? Sí, es cierto. Mi hermana está casada con un chico que vive allá. Saludos a los dos, a Mireia y a Santiago, allá en Barcelona. Y ella cuando iba a verlo, él veía para acá, a México, y ella iba para allá. Aquí se conocieron, de hecho, en México. Él se fue a vivir después, regresó a vivir a España. Y dice que cuando iba a visitarlo, hijo, traía un montón de cosas, le alcanzaba súper bien cuando eran pesetas. Cuando entró el euro, ni de chiste, dice, no, ya no me alcanza para traer nada, o sea, apenas para el viaje. Cierto. Era mejor cuando estaba la peseta. Yo creo que antes del euro, ¿no? Ok. Acuérdense, familia, que toda pregunta que me escriban, que no tenga un signo de interrogación, yo me la voy a brincar porque no es una pregunta para mí. Hay que saber escribir, por favor. Y perdónenme, no me enojo, pero hay reglas de ortografía que nos marcan y nos dan a entender que es una pregunta. Y no voy a perder mi tiempo leyendo todo, tratando de ver si es una pregunta. Disculpen ustedes, pero es así como funciona esto. Marta Janet Cadena dice, ¿será que antes de que termine el año empiecen a funcionar estas camas? No se sabe, hermanita. Yo espero que sí, primeramente Dios. Yo tengo toda la fe en que sí. Ok. Ahora acá vámonos a ver. Bueno, ahorita ya les voy a leer. Aquí está una pregunta más.
Ya les voy a leer. Ay, ya voy hasta... Ahora sí, vamos bien. Voy hasta abajo. Llegué hasta el último comentario. Normalmente luego más lleva más. Ah, hay una preguntita antes. Sí. Alberto Lodoño Sánchez. ¿Qué opina de Gustavo Petro, presidente de Colombia? No me meto con política, mi hermanito. Yo no sé si es bueno o malo. No me interesa. Quizá hay rumores de que se cree que es un doble, que ya no es él, que aunque lo vemos haciendo cosas chuecas, dicen que no, que efectivamente es derecho. Pero no sé, yo no meto las manos al fuego por ningún político. Luego por acá, la última donde ahorita vamos con... Les voy a leer lo siguiente. El internet será gratis igual que la luz de Tesla, dice Marisol Papias. Sí, hermanita, ¿hasta dónde se cree? Sí, y se cree que Starlink va a funcionar en su órbita satelital hasta en 10G. Ahorita vamos en el 5 o 6, China ya está diseñando el 6. Se cree que ya no van a estar esas antenas aquí de 5 y 6G, que pueden llegar a provocar, si se lo proponen, nos pueden hacer daño, si no, no. Ojo, no porque pasen abajo de una antena 5G y digan, me voy a rostizar, me va a ir mal. No, eso es una estupidez. Pero si activan ciertos botones, sí nos pueden hacer mucho mal. Cosa que ya lo hicieron durante el encierro. Pero bueno, el punto es que allá en satélites de Starlink van a llegar a funcionar hasta en 10G. Muchísimo mejor y gratis. ¿Vale? Ahora vámonos con lo que sigue, familia. Dice, en los últimos días he leído varios rumores procedentes de fuentes patriotas que apuntan a que el huracán que actualmente asola el estado de Florida en realidad es una operación para inutilizar los subterráneos de Disneylandia, Orlando y Tampa, en donde cada año desaparecen cientos de niños. Apoyando esta tesis, el nombre de este huracán, Milton, es el mismo que un antiguo personaje de Disney. Yo no estoy tan grande o no soy muy fanático de Disney, pero si alguien me puede corroborar esta información de que antes había un personaje en Disney que se llamaba Milton, no lo recuerdo, pero me suena muy curioso. Ya hay se ha repetido esta noticia durante varios canales que estaban viendo la información y se cree que siquiera incluso se cree que qué casualidad que este segundo huracán se fue deshaciendo. Se cree que le intervinieron por ahí las fuerzas galácticas o las fuerzas de la Alianza y toda la inundación se fue a esos canales. Como ven. Entonces puede ser que sí, por ese lado, ¿no? Vamos a ver qué tal. Ahora sí, preguntitas, vamos por acá. Vámonos duro y en directo. Gloria Giraldo, mira, no puedo hacer abierta tu pregunta, hermanita, no la puedo contestar por la censura que hay aquí. Pero yo te digo algo, hermanita, ninguna aplicación en el brazo, en la pompa, donde sea, ninguna. Yo no lo haría, sinceramente, pero eso es muy mi opinión. Pero yo si tuviera niños, yo ahorita en estos momentos no le pondría absolutamente nada de esto. Pero es decisión propia, hermanita. No quiere decir que con esto te bases en una toma de decisión con lo que yo te estoy diciendo. Lo que a ti te vibre, está bien. ¿Vale? Ahí es libre albedrío. Ok, vámonos con más. Más preguntas por acá, dice. Ok, mi hermanito Franco Montari, desgraciadamente no puedo contestar a tu pregunta, hermanito. Por la corbata dorada que está ahí atrás presente, que significa que no puedo contestar a estas preguntas, hermano. Vale. Gracias por tu comprensión. Ok, vamos a que. Ok, Cándido Rosario Florentino, ¿qué me puedes decir de las herencias de los Rosario en República Dominicana? Mira, hermanito, no tengo un dato profundo de este tema, pero hasta donde sé, creo que es algo muy parecido a los Rodríguez Trust y los fondos de Saint Germain. Creo que por ahí va la cosa, hermanito. Es una bendición específicamente para República Dominicana. Como también aquí hay unos fondos de don Porfirio Díaz, que no fue ningún hijo del cielo. Fue un desgraciadillo por ahí por muchas cosas, pero se cree que hay dinero también para los mexicanos y en muchos países hay unos fondos, ¿no? Esto debe de ser relacionado con Sara Gesara también, mi hermano. Hasta donde entiendo. Ok. Vamos a ver, por acá hay otra pregunta. Lorena Aguirre Ramos dice: hola Alex, ¿será que el evento con los seres de la luz es este año? Ay, hermanita, la verdad hasta se me pone la piel chinita. Yo quisiera pensar que sí.
Algo me llegó, de verdad se me puso la carne de gallina, como que algo me vibró. Yo que más quisiera, pero ellos mismos han dicho por canalizaciones, por mucha gente, que hasta que la gente no esté preparada y no se asuste, se van a presentar. Entonces, pues, o algunos eventos. Yo me imagino, lo que sí te puedo decir certeramente, es que muy probablemente sea después del gran Flash Solar. En ese momento yo no le vería ningún inconveniente en que se presentarse, no, hermanita. Más bien es ya darse a conocer y aceptar abiertamente que siempre estuvieron con nosotros y entre nosotros. Vale. No es que lleguen, es que ya han estado siempre aquí. Permiso. Roxana Nasi. No, no es cierto. Roxana Renzi. ¿Alguien sabe aproximadamente cuándo se dará ese apagón antes de fin de año? No se sabe, hermanita. Incluso no se sabe si es antes de fin de año. Puede ser el año que entra. No sabemos. Yo que más quisiera que ya fuera ya. Pero así las cosas, ¿no? Aquí otra pregunta. Mira, es buena tu pregunta. Francisco Javier dice: hola Alex, saludos desde Chile, abrazote grande hasta Chile, mi hermanito. Pregunta: yo no tengo televisión, solo computador. Cuando sea el documental ese que van a mandar de 8 horas, ¿podré ver el video en las barbaries del cabal? Ok, mi hermanito, no importa que no tengas televisión, va a ser por radio. Y se cree que, así como de repente vemos canales de televisión pública en YouTube, que están en vivo, incluso transmitiendo, se cree que va a ser así. No lo sé, pero por lo menos por radio, va a ser por televisión o por radio. Y se cree que incluso también por internet, mientras está uno conectado a Starlink, también los puede uno ver. O sea, nadie se lo va a perder. En todo el planeta, quien tenga un dispositivo para oír el radio, la televisión o el teléfono, lo va a ver. ¿Ok? Ojo, no se cree que vaya a ser un apagón de luz por 10 días o más. Eso alteraría totalmente, acabaría con muchas vidas. Y la alianza, estoy seguro que no quiere un cobro de vidas tan alto. Va a ser moderado. Hasta donde yo sé, no serían 10, serían máximo 3 días. Y aún así, con la luz no. Pero de internet, chances sí se avientan hasta 10 días. Vale. Esperemos que no, porque si no, ¿cómo van a transmitir el EBS? O quizá por Starlink tenga activo nada más el internet, cosa que los de los oscuros no les van a dar acceso al Starlink. ¿Vale? Ok, dice Fundación Máximo Impacto, Escuela de Liderazgo. Dice: sí se llamaba el monstruo Milton y decía su eslogan, su seguro servidor. El eslogan de Milton. ¿Qué figura? ¿Qué era? Un monstruo de Milton. Entonces está en Disney. Y decía, su eslogan era su seguro servidor. Estaría bueno, dice por acá también Juan Oscar Lara, dice: el monstruo Milton, así se llamaba la caricatura de Disney. La voy a buscar, la voy a youtubear, a lo mejor por ahí debe de andar arriba, ¿no? Ok, aquí dice también Super Chica del 68 2.0, dice: caricatura el monstruo Milton, tu seguro servidor, y sus hermanos Mortus y solo un diente. Era un Frankenstein. Ok, un Frankenstein. Estoy atando cabos, miren. ¿De qué época, ustedes que saben, Fundación, Juan Oscar Lara y Super Chica, en qué año estaba esto en Disney? ¿En qué año salió esta caricatura? Como no veo caricaturas desde que tenía, tengo 53 años, no veo desde que tenía 14, 15 de empezar a dejar de ver caricaturas. Entonces ni idea. Alguna que otra película de Disney con un buen tema bonito, con buen como cuando pensaban ellos edificar al ser humano, no atrofiarlo mentalmente como era lo que hace Disney. Pero bueno, a ver si no me fregan por esto en el canal. Me vale madre. Seguiremos transmitiendo por otro lado. Ok. Dice, mi pregunta: ¿usted qué sabe de Ecuador? No escucho nada. Conociendo el amor agape, dice: mi pregunta es, ¿usted qué sabe de Ecuador? No escucho nada en mi país. Es que en los medios masivos no va a salir nada, mi hermanito. Y si ves noticias en medios masivos, pues te estás desinformando. Mientras no los tomen, que todavía pertenecen al cabal los medios masivos, vas a estar desinformado si los ves ahí en la tele, el radio. Son puras noticias chuecas, mentiras. Entonces, lo que tú escuches en las redes de Ecuador, vete por ese lado, mi hermano. Y aún así hay que tomar muchas cosas con pinzas. Hasta donde yo sé, Ecuador no se va a quedar solo. Sé que ya solicitó entrar a los BRICS. Creo que el representante del presidente alguien van a mandar a la Junta de los países BRICS. Y pues ves lo que sé, nada más de Ecuador. Vale. Ok.
Daniel Tapia, ¿sabes si las camas médicas medbeds curarán enfermedades como la epilepsia? Hasta donde yo sé, Daniel, sí, definitivamente sí. Esa noticia sí es. Sí es lo que le estoy dando hasta donde yo sé, sí van a curar la epilepsia. Y todas las enfermedades, de hecho. Roxana Renzi, como ya te comenté, hermanita, no me repitas tu pregunta, por favor. No se sabe si el apagón será este año o después. Esperemos que sea este. Ok, Ivo D, ¿sabes si van a devolver tierras usurpadas, como por ejemplo las Islas Malvinas? ¿Y qué puede pasar con Taiwán? Que China dice que es territorio de ellos. Pues depende, si tienen cómo comprobar China que es de ellos, que a mí me late que sí, creo que sí fue de ellos, sí las van a recuperar. Y hasta donde yo sé, creo que estaban detectando varios barcos que se aproximaban a Taiwán que eran de China. No es por alarmar a nadie, pero parece que pueden tomar posesión de Taiwán. Si es de ellos, adelante. Lo que sí es una mentada de madre, no entiendo. Bueno, sí entiendo porque es el Partido Comunista Chino que es parte del cabal. Tienen todavía preso al Tíbet. No tienen libertad Tíbet y es una mentada lo que están haciendo. Y pronto les llegará su castigo. Y efectivamente, también las Malvinas y todas islas que haya conquistado los británicos van a ser devueltas. Si van a acabar con la gente del cabal, yo no es por hablar mal, pero creo que acabarían con una gran parte de la población de Gran Bretaña y de Estados Unidos, perdónenme, pero hay demasiada corrupción y cosas muy fuertes allá en esos países. Van a pagar un karma muy, muy cabrón. Perdón que se los diga de ese modo, pero es cierto. Que la pague quien la debe, eso sí. Solamente la va a pagar quien la debe. Rubén Olivera, miembro del canal. Bienvenido, hermanito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dice, y gracias por tu membresía, por comprar tu membresía, por tu apoyo. Dice, en YouTube hay un documental de 8 horas que se llama El Impacto. Y habla mucho de lo que ha pasado, como nos mienten. Sí, ya lo vi, mi hermanito. Por ahí, pero no me acuerdo si era en YouTube o era de otro canal, pero sí ya lo vi. Efectivamente. Muy bueno, recomendado. Búsquenlo así. El Impacto. Búsquenlo. Ok, no tengo el dato ahorita, pero sí ya lo vi. Muy bueno. Ok, aquí me quedé con Ivo D. Vamos a ver qué otra pregunta hay por acá. Dice Fundación Máximo Impacto. Dice, y para Venezuela, ¿qué hay parte de Gesara y Nezara? Hay mucho para Venezuela. Además les digo eso. Una vez que se libere fondos entre el RB o algo, a Venezuela es de los países que van a estar mejor en América Latina. De verdad. Armando Ruelas dice... Ok, Armando Ruelas, muy buena pregunta. Dice, pregunta hermano querido Alex, ¿qué tan cierto es que para el 2026 mucha gente va a desencarnar? En especial la que no ha despertado. Es efectivamente verídica lo que estás diciendo, mi hermano. La gente que no está pudiendo con estas frecuencias, tanto física o emocionalmente, se está despidiendo. Me consta. Y me consta porque mi mami fue una de ellas. Ya las gente adultos mayores no están soportando su cuerpo no aguanta los cambios que están viniendo, se están yendo. No es tanto por no despertar, es porque su cuerpo físico ya no. Y acuérdense que tenemos un acuerdo de almas. Un acuerdo que antes de venir a esta tierra a encarnar, teníamos un acuerdo. Gente que su acuerdo no era más allá de estos cambios, quizás no los van a ver en este plano, pero del otro lado sí los van a ver. Vale, por cierto, si quieren ver todo esto de otras vidas, quiénes fueron, los invito, familia, a que nuevamente, noticia, ya empecé a dar terapia nuevamente. Abro la posibilidad de vía Zoom, ahorita va a ser vía Zoom. Ya estoy tomando terapia. Quien quiera retomar, quien ya tomó conmigo o quien quiera tomarme, se sienta mal, quiera abrirse fuertemente a su interior, quiera trabajar de verdad. Su servidor es hipnoterapeuta. Yo trabajo con terapia de hipnosis. Es muy rápida y muy efectiva. Damos al punto muy rápido. Les estoy diciendo, por ejemplo, si ustedes van a psicoanálisis con un psicólogo, los va a tener meses o años ahí, porque así funciona. No es que esté mal, es que así funciona el sistema. Con hipnosis, vamos 10-1. Por cada 10 terapias que ustedes toman con un psicólogo, con hipnosis se arregla el problema en una. Se pueden hacer regresiones en esta vida, regresiones a otras vidas. Ver quiénes fueron es terapéutico. No solamente es por andar chismoso y viendo a ver qué hay del otro lado, no. Es terapéutico.
Y es impresionante, de verdad es muy bonito, porque yo aprendo también mucho de cuando estamos en una regresión a otras vidas, de cómo va ligado a la gente que ahora tenemos de familia, qué fueron en otras vidas, qué hicimos. El acuerdo de almas que hicimos allá arriba se puede ver reflejado ahí también. Y entiende uno mucho de lo que viene a trabajar. Los invito, familia, quien guste, mis honorarios se los puedo pasar por correo o en el canal de Telegram, en un privado, nos vamos a platicar en privado, y les doy mis honorarios, les doy lo que se requiere para llevar a cabo la terapia de hipnosis, y con todo el corazón abierto estoy para comenzar a dar. Ya ahora me di un descansito, un descansote más bien, un año sabático, pero ya estoy con todas las pilas, ya tengo terapias pues, y pues bueno, mi tiempo también, ay, nomás que bigote tan desacomodado tengo, pero bueno, en fin, con todo el corazón, se abren nuevamente las terapias, nos ponemos de acuerdo con horarios, con honorarios y horarios, no cobro alto, de verdad, sinceramente soy consciente, entonces, quien gusta adelante, estoy abierto y a la disposición para ayudar, más que nada. Y bueno, pues la siguiente ceremonia de sanación vía Zoom, ahorita les comento, familia, va a ser el último domingo de octubre, ¿vale? Ya tengo fecha. Además, ahorita les digo de una vez, carajo. Perdón, ya moví la cámara. A ver si no la moví mucho, perdón. No, parece que todo bien. Ok. Ahorita les digo la fecha exacta. Y corre y se va con... Último domingo de octubre es el 27 de octubre. Domingo 27 de octubre a las 12 del día, horario Ciudad de México. Quien quiera sanar de modo bonito con sus seres de luz, sus maestros del astral, abierta está la propuesta. Ya le alcancé a leer todas sus preguntas, mis hermanos. Bueno, vamos a leer un poquito más. Ya pasó la hora, pero y ya tenemos hambre, pero que me espere tantitito, Fabio, ahorita voy. Ok. Armando Ruelas, pues ya contesté tu pregunta. Luz Mendieta dice... ok. Dice, en Colombia están tomando el iris o como una foto de tus ojos y te pagan algunos dólares. ¿Sabes? Sí, hermanita, sí sé de qué trata. No lo hagan. Y te están pagando en criptomonedas, que es lo peor de todo, que van a desaparecer. Están tomando tus datos totalmente. No se dejen engañar. No se tomen el iris. Definitivamente. Ha pasado en España, ha pasado aquí en México. No lo hagan. Están robando sus datos. Vale. Que de todos modos, cuando uno intenta sacar pasaporte, ya te tienen que leer el iris, ¿no? No te salvas de ese lado. O en la Secretaría de Hacienda también, cuando se dan de alta, te toman el iris. En fin, todo eso se va a acabar también. Recuerden que preguntas sin signo de interrogación no las contesto. Ok. Una inteligencia artificial. Dice Dantesat, el QFS es una inteligencia artificial de las fuerzas positivas, vamos a llamarle así, va más allá, Dantesat. Hasta donde yo sé, viene directamente una tecnología extraterrestre regalada por órdenes de la fuente infinita, llámale Padre Madre, llámale llámale Dios, por órdenes de él. A los humanos tienen que darles esa tecnología. Entonces, mucho más allá de una simple inteligencia artificial. Pero sí está con las fuerzas positivas, definitivamente. Ok. O sea, por ese lado ni lo duden. Es quien va a sacar adelante todos estos cambios. Es el QF. El sistema cuántico. F no porque habla de financiero. Es específicamente estamos hablando de finanzas, de dinero. Es el sistema cuántico. El Quantum System. Ok. Ok, Fernando, es bueno, es realista tu pregunta. Dice, buenas tardes. Si Kamala Harris gana, la mascarilla Harris gana las elecciones, ¿qué pasaría con todo lo que está por venir? En el supuesto caso, mi hermano, pues que yo sepa, ya no existe, ya es un clon, ya es todo lo que estamos viendo es una representación. Acuérdense que no hay como gane. Pero en fin, suponiendo que ganara, pues vamos a decirle adiós a todo lo que está por venir. Anticípense ahora sí a una tercera fiesta mundial, a la Agenda 2030 que se va para arriba, y eso es ser pesimista. No me hagan caso, porque las fuerzas de la luz no lo van a permitir, aunque ganara la mascarilla Harris, no lo van a permitir. Entonces, por todos lados estamos protegidos, es que no se preocupen. Ok. Yvonne Kent dice que este personaje de Milton fue creado hace 59 años.
Gracias por el dato. Ok. ¿Cuántos días durará el apagón? No sé, porque no tienes signo de interrogación. No te puedo contestar tu pregunta, porque para mí no es pregunta. Perdón, ya se los dije. Ok. Ok, Glorita Giraldo. ¿Y los hijos perrunos tampoco se les va a aplicar una aplicación en sus patitas? Yo, pues, sí, creo que ahí es otro tema, hermanita. Por ese lado creo que no hay ningún problema, ¿eh? Entonces, si gustas por ese lado, pues sí. Sí, por ese lado. Sí. Yo sí lo he hecho. Yo sí cada año contra la rabia y esto sí lo sé. A mis hijas, a mis perrijas sí las he puesto esa aplicación. ¿Ok? Pero bueno, familia, pues ya no me falta creo que ya me quedo hasta aquí, perdón, ya me retiro, me tengo que retirar. Y Geranios, miembro del canal, gracias por su participación. Geranios Volver a lo Natural dice, acá en Chile igual están escaneando el iris, hace más de un año andan por ahí, pues lo mismo, ojo, no lo hagan. Ahora sí que, ojo, no se dejen escanear el ojo, vale. Sus preguntas que no puede contestar, por favor hágamelas llegar por Telegram o por correo electrónico y con todo gusto. Familia, con todo el corazón me despido. Un en vivo más que a mí me dio gusto estar con ustedes, me gustó, de verdad que me hizo falta estar con ustedes, me puso de buenas, andaba un poquito de capa caída, pero a echarle ganas, de verdad, para mí es medicinal también estar con ustedes. La invitación está abierta, ahí están con todo el cariño mi medicina para ustedes, que son las terapias de hipnosis. A veces se llega a ocupar hipnosis, la mayoría de las veces, para una regresión a otras vidas definitivamente es con hipnosis. Aquí no es como los registros akáshicos, alguien que lee registros akáshicos puede decirles qué fueron ustedes en otra vida, pero con la desconfianza de que si es un charlatán, no hay modo. Pero cuando uno hace una regresión a otras vidas por medio de hipnosis, está viendo en tiempo real lo que pasó. Aquí no te van a contar que fuiste. Vale, nada más se los dejo de tarea. Si gustan, adelante, y es muy sanador también. Tiene una parte curativa muy importante, muy interesante las regresiones a otras vidas. No es solamente por verlo. Pues su servidor, nuevamente con la invitación, ahí estamos. Pronto nos vemos, familia. Subo más videos en la semana. Con todo el corazón me despido, deseándoles lo mejor del mundo, que haya paz y la luz esté en su corazón. ¡Ajo!